Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana, gracias. Como siempre, Dios les pague la enorme visualización que tenemos ya a esta hora. Mis madrugadores, los madrugadores de mi patria, por favor. Tempranito, los que residen acá en el Ecuador amaneciendo con nosotros, los que residen en esta parte del continente amaneciendo con nosotros. Quienes están en Europa, por ejemplo, obviamente ya están en el mediodía. Algunos ya almorzando, otros a puertas del almuerzo, pero siempre en sintonía de la gran señal nacional. Gracias por aquello. Ya saben que nos pueden seguir, evidentemente, no solamente a través de nuestras frecuencias en señal abierta aquí en el Ecuador, sino también por la internet, por www.sonorama.com.es. Nuestra transmisión digital en Facebook. Gracias por vuestra generosa sintonía, querida audiencia, conectados a través de nuestra fanpage y también nuestro canal de YouTube. Dios les pague por la generosa sintonía. Gracias por esas generosísimas palabras, don Wilmer Hernán Sánchez. Dios le pague. Gracias. Gracias porque sufre pero me escucha. Muchas gracias por la generosa sintonía y por esas palabras cariñosas que me envía a través de la transmisión de YouTube. Así mismo es esto. Bueno, les saluda a la gente que está conectada con nosotros a través de nuestra transmisión en Instagram. Estoy ahora mismo con mi cuenta personal de Instagram, que es Fabricio-Vela. Ahí le veo a Albertina Navas, a Pati Cárdenas, a la Pame Velasco a los tiempos que le veo. A mi colega y amigo Santiago Pérez Duque. Saludos, Santi. Gracias por conectarse, Gracias por conectarse. Dios les pague. Estamos en Instagram, Fabricio-Vela, mi cuenta personal. Y estoy en mi cuenta de TikTok. Ya tengo más de un centenar de tiktokeros conectados en mi cuenta personal, Fabricio Vela V. Gracias por la generosa sintonía a través de justamente estas posibilidades que tienen para escuchar el noticiero y particularmente el comentario sin rodeos. Déjenme acomodarme este cable que se ve feo. Ahí está mejor. Bueno, a ver. Empecemos generando una continuidad de lo que hablamos ayer sobre el aluvión. Y ya vamos a hablar también del juicio político al presidente de la República para explicarles un poquito qué fue lo que pasó el día de ayer en la Corte Constitucional. Pero antes de hacer un llamado de atención a las autoridades, porque termina siendo complejo el manejo tan ligero de las cifras. Ayer se mandaron un adobe que, perdónenme, no tiene justificación. Y a mí no me vengan a decir, no me salgan con el cuento de que fue un error de tipeo. O sea, perdónenme, pero no es que una persona que tal vez no tiene experiencia redacta, hace un arte y sin autorización, sin filtro, sin nada, coge y sube. Ya no me vengan a mí con eso. O sea, piensan de verdad que somos tontos y que nos vamos a comer el cuento que fue un error de tipeo. Ya, es un error que termina significando una especie de burla para el dolor de las familias que lo perdieron todo en el aluvión de la UCI. Y para aquellos familiares de los desaparecidos, quienes no han sido encontrados hasta el momento. Y vamos a los hechos, maticemos el comentario. Póngame el primer arte, el de las 8 de la mañana. Ya. Estas cifras fueron presentadas en este noticiero ayer, hace 24 horas, después de las 8 de la mañana, antes de que terminemos el noticiero. Esas cifras las presentamos aquí en la primera hora. Con corte a las 8 de la mañana de ayer, lunes 27 de marzo, nos hablaron de 16 fallecidos, 16 heridos, 7 desaparecidos, 500 personas afectadas, 8 bienes públicos destruidos, 60% del servicio de agua potable afectado, 22 personas damnificadas, 150 metros de vías afectadas, 163 viviendas afectadas, 25% de la red de alumbrado público afectado, 3 bienes privados destruidos, 20% del servicio de alcantarillado afectado. Y resulta que abajo ustedes notarán que dice: recuerde mantenerse informado por canales oficiales. Es lógico. O sea, los periodistas tenemos que, y los ciudadanos, tenemos que respaldarnos en esta información porque se supone
que es información oficial. Esa es la información oficial. Mientras estoy en el comentario, le pido al equipo, búsqueme por favor. Hay una declaración del ministro de Transporte y Obras Públicas de ayer, me parece que Carlos Oporto publicó en su cuenta Twitter, que hablaba en cambio de 20 fallecidos. Busquemos esa declaración del ministro de Transporte y Obras Públicas. Entonces dijeron a las 8 de la mañana, cifra oficial. No es invento del periodista, no es invento del medio, no es invento de nadie. Es una cifra oficial que la presentó el gobierno ecuatoriano a través justamente de las cifras apoyadas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Póngame el siguiente, por favor. Déjeme solamente me cambio de esto. A ver. Esa es la de la 1 de la tarde. No me escucho con los audífonos, don Robert. Algo pasó con la conexión que no tengo señal en el audífono. Si me puede checar la conexión. Esto fue a la 1 de la tarde. 1 de la tarde. Hay un sonido medio feo en el audífono, don Robert. Algo está haciendo como contacto. A ver si le puede chequear. Sacarme los audífonos mejor, hasta que se solucione el tema. 1 de la tarde. Ojo que en el anterior nos dijeron que eran 16 fallecidos. De pronto, 5 horas después, bajaron la cifra a 7. 7 fallecidos. De 16 a 7. Aumentaron los heridos de 16 a 23. Aumentaron los desaparecidos de 7 a 46. Se mantuvo el número de personas afectadas. Acá pusieron 8 bienes públicos destruidos. O sea, ya no hablaron. Anteriormente 8 bienes públicos destruidos. Luego pusieron una unidad educativa afectada. Un bien privado afectado. Antes habían puesto 3 bienes privados afectados, en el de las 8 de la mañana. Luego le redujeron a 1. Un bien privado afectado. Mantuvieron el número de 22 damnificados, el número de metros de vías afectadas 150, el número de bienes afectadas 163, el porcentaje de la red de alumbrado público afectado, el porcentaje del servicio de alcantarillado, el porcentaje de agua potable afectado. Y de los bienes privados aumentaron de 2 a 3. Bienes privados destruidos aumentaron de 2 a 3. Veamos si ya me funciona el audífono. Vamos a ver si ya me funciona. ¿Notan ustedes la diferencia entre lo uno y lo otro? A las 8 de la mañana nos brindaron una cifra y luego a la 1 de la tarde nos proporcionaron otra cifra. Entonces, claro, por arte de magia se redujo la cifra de fallecidos. O sea, uno entiende que aumente la cifra de heridos. Uno entiende que aumente la cifra de desaparecidos. ¿Por qué? Porque en estas tragedias, obviamente, mientras se va buscando, se van haciendo las labores de rescate, las labores de búsqueda, se va sumando el apoyo de más equipos de rescate de diferentes cantones, de diferentes provincias. Evidentemente las cifras van variando. Pero no tengo realmente idea cómo el número de fallecidos se redujo. ¿Cómo se redujo el número de fallecidos? De 16 a 7. Que alguien me lo explique. Y entiendo que el argumento es que fue un error de tipeo. En el chat de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias, ahí está. Gracias, don Robert. Ahora sí. Es que me gusta escucharme. Ahora sí. Es que los locutores de la vieja guardia siempre andamos con audífonos, si no, no podemos locutar con tranquilidad. Mil perdones, pero ya está. Que alguien me explique cómo por arte de magia redujeron de 16 a 7 la cifra de fallecidos. ¿Saben lo que eso significa para los familiares? ¿Saben lo que significa para quienes seguramente no encuentran a los suyos, que probablemente están sepultados, y resulta que están en la estadística de desaparecidos? ¿Cómo dicen primero una cifra y luego la reducen a menos de la mitad? Pero ¿qué dijo también el ministro de Transporte y Obras Públicas? Porque, ojo, de 16 bajaron a 7. Y en medio de esto, el señor ministro habló de 20. Póngame al ministro, por favor. Una terrible tragedia, y especialmente para nuestros hermanos de la UCI,
Entiendo, tenemos ya, Cristian, sobre 20 personas fallecidas. Estamos parados aquí sobre 20 metros de material pétreo que cubre un estadio, que abajo existía un estadio. ¿Cómo no se ponen de acuerdo en las cifras de un tema tan delicado? Y por supuesto en el comunicado nos ponen, y en los dos, ¿no? En los dos comunicados que les he enseñado, en el de las 8 y en el de las 13 horas, mantenerse informado por canales oficiales. Perdónenme, no se trata de un error de tipeo. Se pegaron una mega jalada. Y esa información antes de pasar o hacerse pública, pasa por varios filtros. O aquí hay una cadena de errores inadmisibles. ¿O de qué estamos hablando? Tengan la bondad de manejar con más seriedad la comunicación vinculada a estas cifras que generan la atención de todos y la tensión de los damnificados y de los familiares de la zona. No hay derecho. Y me dicen acá que quien está al lado del ministro, en el video que acabamos de ver, es el secretario de Riesgos, y hablan de 20 muertos. 16, luego 20, y resulta que han sido 7. Para mí es inadmisible. No se trata de ver la quinta pata al gato en todo. Se trata de que las cifras deben ser manejadas con extrema prolijidad. Ayer pedimos explicaciones, tanto en el chat del ECU 911 cuanto en el chat de la SECOM, y no recibimos una respuesta satisfactoria. La gente del ECU le responsabilizó de la información a la gente de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que ellos solamente canalizan información a través de su chat de WhatsApp donde estamos periodistas, pero no recibimos ningún tipo de respuesta. Y esos cambios evidentemente terminan siendo llamativos. Y sobre lo último, ayer el presidente no llegó en la mañana, el presidente llegó en la noche. El argumento es que había mal tiempo, el presidente tenía previsto ir a la provincia del Oro, donde en efecto estuvo, pero no alcanzó a llegar a la UCI por el mal tiempo. Yo no sé si el mal tiempo le impedía al presidente, por ejemplo, llegar a Riobamba. Pregunto. O llegar a Sogues. Pregunto. Entiendo que se movilizaba en un helicóptero, o se podía movilizar en un helicóptero, no necesariamente en el avión presidencial. Podían llevar al presidente en un helicóptero. Pregunto. Y si no podía aterrizar en Alausí, podía tranquilamente, creo yo, a no ser que en realidad en todo el callejón interandino las condiciones climáticas hayan sido adversas. Porque ayer un amigo del Austro, mi amigo Javier Orellana, me contaba que hubo buen tiempo en la mañana en Cuenca y Azogues. Podían llegar a Azogues. Y de ahí son 140 kilómetros a Alausí. 2 horas y media. Y estaba seguramente el mandatario en la zona del desastre ayer mismo durante el día. O podía llegar a Riobamba. Más cerca todavía de Riobamba a la UCI. Pero podía llegar el presidente durante el día, y eso también ha generado una crítica. Sobre todo por el video que mostró el presidente justificando el no haber llegado a la zona. Yo entiendo perfectamente la situación de salud del presidente. Pero en medio de todo, sí creo que había mecanismos para que el presidente llegue durante la mañana a la zona de Alausí. Llegó en la noche y no fue bien recibido el presidente de la República en Alausí. No fue bien recibido el mandatario. Ahí evidentemente hay un montón de cosas para analizar. Tal vez las bajas cifras de calificación de gestión del presidente. Tal vez la poca credibilidad que tiene el mandatario, y eso lo dicen todas las empresas encuestadoras. El dolor de la gente de Alausí. El dolor de la gente de Alausí. Y el hecho de haber conocido ayer, que creo que fue, a mí en lo personal fue lo que más me conmovió ayer cuando estaba en este micrófono, el hecho de haber conocido que esta tragedia, y lo vamos a hablar más adelante con nuestros invitados, se pudo haber evitado. Tal vez no el aluvión, pero sí rescatar a la gente con antelación, tomando en cuenta que en febrero ya había una declaratoria de alerta amarilla en la zona, y hace 10 días una declaratoria de emergencia vial en la zona. Entonces yo sí entiendo a la gente de Alausí.
Por acá me dicen cizañoso. Bueno, sigámosle metiendo cizaña. Ahora vamos a la cizaña política, ¿qué les parece? Salgamos de esa cizaña y vamos a la cizaña política, como me dicen por acá. Metámosle cizaña a la política, ¿ya? Vamos con el tema del juicio político al presidente. Yo ayer venía totalmente cargado y embalado para hablar justamente sobre el tema, pero obviamente hubo que cambiar sobre la marcha la agenda de nuestro comentario justamente por el aluvión. Pero para mí está claro que este país no quiere, no sabe, que es un tema de mentalidad política. Aquí no sabemos vivir en institucionalidad y no sabemos respetar la institucionalidad. No sabemos. Aquí, por ejemplo, designaron a la jueza ponente por la vía de un sorteo. Recae en la doctora Teresa Núquez, a quien yo no conozco. Nunca he hablado, nunca le he visto personalmente a la doctora Núquez. Pero he leído un montón de gente, sobre todo de Guayaquil, de diversas vertientes ideológicas y políticas, destacando las credenciales académicas de la doctora Núquez. No hablo yo del pensamiento ideológico político de la doctora Núquez. Porque sí quisiera que me presenten algún abogado o algún juez, antes y ahora, que haya sido químicamente puro. Aquí nos hemos dado el trabajo como sociedad de que designan a alguien para un cargo o para una tarea e inmediatamente empiezan a expulgarle todo. Todo. Seguramente lo propio harán el día de hoy con Richard Ortiz, que es un académico de gran nivel, que ha sido docente en varias universidades, que fue director del Instituto de Democracia, que también fue secretario de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Ya le sacarán algo. Aquellos que destrozaron a la doctora Núquez en los últimos días, seguramente le aplaudirán al doctor Ortiz. Y aquellos que le aplaudieron a la doctora Núquez, seguramente se darán modos para destrozar al doctor Ortiz. Porque así somos. Aquí se piensa que los jueces son ángeles o arcángeles, que no tienen ideología, que no tienen pasado. Y con base en el pasado, automáticamente se lo juzga. ¿Y saben por qué digo esto? Porque digo, al final, no debería importar la orientación política o ideológica de los jueces de la Corte Constitucional, sino la calidad de sus fallos, la calidad de sus sentencias, la calidad de sus dictámenes. Eso es lo que debería importar. Hacer un cuestionamiento, si cabe, sobre el contenido de esos fallos, la argumentación jurídica de los fallos, y no sobre si en el pasado trabajaron en la Comisión de Justicia de la Asamblea o en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Eso deberíamos hacer como sociedad, pero no sabemos convivir, no sabemos respetar la institucionalidad. Y yo sigo pensando, y lo ratifico lo que he venido diciendo, yo sí creo que esa Corte Constitucional, con los errores que pueda tener, es el último resquicio de institucionalidad que tiene la República. Porque no hay otro espacio que probablemente tenga ese nivel de solvencia y de respetabilidad y hasta de formación, con sus errores y sus aciertos. Y porque además este país tiene que acostumbrarse a respetar las decisiones de las instituciones. Pero aquí, lamentablemente, desgraciadamente, en este país, no se respeta o se respeta dependiendo de si me conviene o no me conviene. Entonces ayer le destrozaron a la jueza Núñez y a los otros dos jueces que votaron a favor de la ponencia. A los 3 jueces les destrozaron. En lugar de analizar el contenido de la ponencia y sobre eso debatir y sobre eso cuestionar, porque eso debería ser lo lógico, que los entendidos en la materia, los abogados, revisen el fallo y cuestionen o avalen la ponencia de la doctora Núñez. ¿Y por qué los otros doctores votaron a favor? ¿O por qué no votaron a favor de la ponencia de la doctora Núñez? Lo que se hizo fue establecer un frame sobre el componente político de la Corte. Entonces yo les digo a quienes cuestionan el componente político de la Corte hoy, les invito a que se acuerden cómo era el componente político de la Corte Constitucional anterior. Tengamos memoria. La Corte Constitucional anterior que estuvo en el ojo del huracán, acuérdense ustedes, incluso denunciada por actos de corrupción, pero aquí tenemos memoria corta, pues. O no se olvidan del calificativo de la Corte anterior, a la que le decían la Corte cervecera, pero aquí tenemos memoria corta. O no se acuerdan de los cheques que supuestamente circulaban en esa Corte, pero aquí tenemos memoria corta. Y se olvidan, por ejemplo, quién era la vicepresidenta de esa Corte,
de la cual no se quieren acordar. Entonces, claro, no les gusta la Corte de hoy. Y pregunto, ¿les gustaba la anterior? ¿Les parecía que la anterior era independiente? ¿En serio? Vamos. Cuestionemos la calidad de los fallos, no la orientación político-ideológica de los jueces. Eso es lo que deberíamos hacer en democracia. Si en este país hubiese un mínimo de coherencia. ¿No que queremos recuperar la institucionalidad? ¿No que queremos recuperar la democracia? ¿Ah? Puede ser que a mí mañana pasado no me guste el fallo. Lo lógico es, aunque no me guste, respetar ese fallo. Ahora bien, y es buen ingrediente el que me envía Javier Salgado, también hay que decir que muchas veces los mismos jueces con los fallos que han dictado han dado pábulo a las críticas. ¿Ah? Así es. Tal vez no necesariamente los jueces de la Corte Constitucional, pero sí los jueces de la función judicial, con esos abusos de las acciones de protección, dictando a diestra y siniestra acciones de protección. Por cierto, yo he sido crítico de esta Corte respecto al tema de las acciones de protección de esta Corte Constitucional y ustedes me han escuchado. Yo he señalado que esta Corte Constitucional tiene una gran deuda con el país sobre el hecho de que hay que parar esa manera como se ha prostituido la emisión de acciones de protección. Y perdón que utilice este término, pero no encuentro otro. Aquí se entrega acciones de protección a diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Jueces de Yaguachi, de San Borondón, de San Lorenzo, de Portoviejo, de Manglar Alto, a diestra y siniestra, de Santo Domingo. Eso tiene que regular la Corte Constitucional y no lo ha hecho. Esa es una gran deuda que tiene esta Corte. Yo cuestiono sobre la base de ese argumento, no sobre la base de las afinidades políticas o ideológicas que pueden tener los jueces. Por Dios. Revisemos también el pasado, pues. Yo me acuerdo de un querido y respetable jurista, a quien en lo personal apreciaba mucho, el doctor Hernán Rivadeneira Játiva, por ejemplo, que fue varias veces magistrado o vocal del Tribunal Constitucional, porque así se llamaba antes. Él era socialista. ¿Pero dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo? Tienen afinidades. ¿Se acuerdan del doctor Manuel Viteri Olvera, que fue magistrado de la Corte Constitucional anterior, vinculado al partido roldosista? Y así pues recordemos, mi doctor Marco Morales Tobar, quien le guardo un profundo respeto, además es un amigo, hombre vinculado a Izquierda Democrática. Y así vamos recordando personajes que pasaron por el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional en su momento, o en el pasado el Tribunal de Garantías Constitucionales, porque así se llamaba. Se llamó Tribunal de Garantías Constitucionales hasta el 98, con la nueva Constitución nació el Tribunal Constitucional y con la Constitución de Montecristi nació la Corte Constitucional. Muéstrenme un juez que haya sido químicamente puro y que no haya tenido afinidades. Muéstrenme. Ese no es el tema de fondo. El tema de fondo no son las afinidades políticas o ideológicas, que seguramente Richard Ortiz debe tenerlas, y Alí Lozada, que es el segundo ponente, debe tenerlas, como debe tenerlas Teresa Núquez, Carmen Corral, Joel Escudero, Daniela Salazar, Enrique Herrería Bonet, Carla Andrade, la doctora Alejandra Cárdenas, que son los jueces de la Corte Constitucional. Deben tener sus afinidades, igual que la Corte anterior, igual que el Tribunal Constitucional anterior a la Corte Constitucional anterior. ¿Cuándo hemos tenido una Corte que tenga jueces sin afinidades políticas? Eso jamás ha existido. El tema no pasa por allí. O sea, despojémonos, saquémonos ese chip de la cabeza. Si vamos a cuestionar, cuestionemos la calidad de los fallos y el sentido de los fallos, y no las afinidades político-ideológicas. Porque de lo contrario, esto va a seguir el mismo recorrido, la misma rueda. La misma rueda.
y no sabemos respetar la institucionalidad. No sabemos. Si mañana pasado la Corte Constitucional da paso al dictamen de admisibilidad del juicio político al presidente de la República, bueno, revisemos los argumentos de ese dictamen. Si mañana pasado la Corte Constitucional no emite un dictamen favorable de admisibilidad, revisemos los argumentos, pero despojémonos de analizar la periferia. Que la jueza social cristiana, que el juez correísta, que el juez lacista, que la jueza socialdemócrata. Yo no conozco una persona químicamente pura, no la conozco, porque además los jueces en este país, en ningún país, los jueces no son ni ángeles ni arcángeles, tampoco son semidioses, son seres humanos de carne y hueso que seguramente en su formación universitaria tuvieron un componente ideológico con el cual se formaron, porque hay diversas vertientes. Los fallos hay que revisarlos y despojarnos de esos clichés que tenemos. Y si mañana pasado esta Corte Constitucional decide dar paso al juicio político, que el gobierno está obligado a respetar el fallo, ¿no? Y el oficialismo y la gente que respalda al presidente Lazo están obligados a respetar el fallo. Si es que mañana pasado la Corte emite un dictamen de admisibilidad para llevar a juicio político al presidente. Y si la Corte decide que por este poco de errores de procedimiento que marcaron la presentación del pedido de juicio político, porque ha sido clamoroso y hasta patética esta forma como se presentó el pedido de juicio político. Algunos legisladores se enojan, pero perdónenme, pues, y algunos también se enojan porque uno dice esto. Pero es increíble que no hayan manejado un mínimo de rigurosidad en cosas tan elementales. Ni siquiera tenían lista la resolución del 20 de marzo, que luego fue reconsiderada. Ni siquiera. Ha sido error tras error, error tras error. Y esto lo advirtió ayer la doctora Pamela Aguirre en su cuenta Twitter, y yo suscribo las palabras de la doctora Aguirre. Error tras error. Pero si pese a eso emiten un dictamen favorable, la Corte debe tener su razón y hay que respetar ese fallo que puede llevar a juicio político al presidente. Y que quienes apoyen al oficialismo respeten ese fallo. Y si mañana pasado la Corte dice no se puede emitir el dictamen de admisibilidad, aquellos que impulsan el juicio político, que respeten también ese fallo. Aprendamos medianamente a vivir con algo de institucionalidad y entender cómo funcionan las instituciones y los organismos. Hay gente que habla desde la absoluta ignorancia. Desde la absoluta ignorancia. Por lo menos comidámonos en leer algo, en revisar. Así nomás. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.